¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos darle las herramientas. Y hoy seguimos con la serie. La familia. Tenemos mucho que dar. Y hoy queremos tocar el tema formando la identidad de nuestros hijos. Diga conmigo, formando la identidad de nuestros hijos. Salmo 127:3. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. ¿Cuántos padres dicen amén? Amén. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su Padre. Un tema que Dios puso en nuestro corazón, a mí y a Diana, es la identidad. Hay muchos temas, vamos a estar trabajando hoy y el próximo domingo. El próximo domingo los pastores John y Nati van a traer este mismo tema de los hijos. Pero Dios puso en nuestro corazón, a mi esposa y a mí, tocar lo que es la identidad. Y la identidad, ¿qué significa? La identidad, ¿qué hace? La identidad contesta las preguntas: ¿quién soy? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y por qué nací? ¿Me escucharon? La identidad es una necesidad en cada uno de nosotros. Porque sin identidad no tenemos futuro, no sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida. Y esta prédica va a ser para nosotros, pero también va a ser para todos los padres biológicos y todos los padres espirituales, de entender que el modelaje de Dios fue dar identidad a los hijos. Si damos identidad, vamos a dar un gran futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si un hijo no realiza la identidad de Dios, Satanás le dará una identidad falsa. La trampa hoy en el mundo que se está moviendo es que nuestros hijos son los que pueden decidir quiénes son. ¿Verdad que sí? Déjalos. Ellos un día van a encontrar quiénes son. Esa es una mentira del infierno. Porque o Dios da la identidad o Satanás da la identidad a través del mundo. ¿Y cuál tú crees que lleva a la vida? Ahí que me estás escuchando en la casa, bienvenido. ¿Qué tú crees que va a ser la identidad que va a dar vida? La de Dios. Porque la de Satanás va a ser para destruir. Dios como Padre nos escogió a nosotros los padres para representar y ser portadores de identidad. ¿Usted sabía eso? Por eso es que estamos dándole recursos. ¿Por qué? Porque ustedes son los primeros. Ustedes son el que Dios le dio la responsabilidad de dar identidad a ese bebé que tiene 3 meses. Desde ese momento, ese padre está dando identidad. Nosotros como líderes espirituales, que somos padres espirituales, desde el momento que una persona viene a el Señor, son bebés que hay que darle identidad. La identidad de un hijo es una de sus más grandes necesidades. ¿Escucharon eso? ¿Cuál es una de las necesidades más grandes de nuestros hijos? No panchola, no regaño, identidad. Hay unos muñequitos, no sé si lo puedes poner, mira yo llamando a mi hermano Benjamín, David. ¿Puedes contar la historia? Se llama Hermie and Friends, Hermie y los amiguitos. Y Hermie es un caterpillar, ¿cómo se dice caterpillar? ¿Una oruga? Una oruga, uy. Es una oruguita que ora y le dice a Dios: ¿por qué todos los demás, por qué la hormiga es tan fuerte y yo no? ¿Y por qué el otro animal es así y tiene todas estas cualidades y yo no? ¿Será que tú te equivocaste conmigo? Y seguía así, animalito por animalito.
y va orando y le va diciendo, y el Señor le dice, yo no he terminado contigo, espérate. Y y después volví al otro día, pero ¿por qué son así? Y yo no, yo creo que tú te equivocaste conmigo. Y él, que yo no he terminado contigo, espérate. Y así va pasando muchas veces y luego finalmente se convierte en el capullito y va pasando el proceso, y cuando sale y el amiguito, que también es una oruguita, le dice, wow, Dios tenía razón, solamente tenías que esperar para ver lo que Él iba a hacer contigo, mira qué linda eres, esa mariposa. Y es una historia muy chévere porque habla sobre la identidad. O sea, Dios seguía afirmando la identidad de la oruga, y él, aunque él no sabía quién era, ni cuál era su llamado, cuál era su propósito, cuáles eran sus cualidades, Dios lo seguía afirmando hasta que al final se da cuenta, Dios tenía razón, yo tengo propósito. Y el propósito que yo tengo no es compararme con los demás para ver quién voy a ser. Es el propósito que Dios me dio a mí, único y específico. Y ese es un buen, para que lo escriban, ese es un buen show que les puede mostrar a los niños de Max Lucado. Y es muy chévere y es centrado en la Biblia y es muy bueno. Lo puse porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios Padre desde el principio transfirió identidad a sus hijos. ¿Sabían eso? Mira lo que dice Génesis capítulo 1 del 27 al 28. Así que Dios los creó seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios crea a su hijo Adán, y ¿qué le da? Le da identidad. Le dice, esta es tu identidad, es tu propósito, es la razón por cual estás aquí en la tierra. Cúmplelo. ¿Sí o no? Dios es Padre y lo primero que hace es da identidad. Ok, se me fue aquí. Pero mira lo que pasó en Génesis 3, de 9 a 10. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Satanás hizo en ese momento con Eva y con Adán? Le dijo, tu identidad no es la que Dios te dio, es otra. Tu propósito no es el que Dios te dio. Esto hacer lo que te da la gana, hacer como Dios, bla, 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 bla. En ese momento que ellos aceptan la identidad de Dios, cambia su perspectiva de ellos mismos. Y Dios dice, ¿por qué te estás viendo de esa manera? Yo no te hice para que te vieras de esa forma. Inmediatamente él se dio cuenta que su lens había cambiado, sus espejuelos habían cambiado y ya no estaban viéndose con la identidad de Dios, sino con la identidad del mundo. Y esa va a ser la pelea que vamos a tener con nosotros mismos y con nuestros hijos. Una pelea de identidad. ¿Cuál identidad es la que vamos a usar? Génesis 12, del 1 al 3, otra vez vemos a Dios y dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Identidad. ¿Ven? Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quienes te traten con desprecio.
todas las familias de la tierra serán bendecidos mediante de ti. Un encuentro con Dios. Dios Padre le habla a Abraham y ¿qué le dice? Cambio tu identidad. De hoy en adelante tu identidad va a ser esta. Porque sin identidad, mis hermanos, no hay futuro. Satanás sabe eso. Él destruye la imagen que tú tienes de ti mismo. Él destruye la imagen que tienes de tu matrimonio. Él destruye la imagen que tienes de tus hijos y destruye la imagen de ellos. No hay futuro. Él sabe que lo que va a terminar va a ser en destrucción. Pero mira lo que hace con Jesús. Lucas 3, 21 y 22. Cierto día que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo. Lo afirma y le da identidad. Ese es mi Hijo, imagínate. Del cielo habla Dios y dice: ese es mi Hijo, le da identidad. Y era importante que todos supieran la identidad de Jesús. Y es interesante porque Él le da y afirma su identidad. Y después en el capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Porque Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. ¿Cómo vencemos cuando estamos claros en nuestra identidad? ¿Entendieron? Jesús venció a Satanás porque estaba claro en su identidad. Él sabía quién era, no por lo que él había pensado, sino por lo que Dios le había dicho. Dios da identidad. Nosotros como padres, entonces damos esa identidad. El problema que tenemos hoy en día en nuestra juventud es que no saben quiénes son. No saben quiénes son. El enemigo quiere seguir peor y peor confundiendo esa identidad. Entonces, para enseñarle a nuestros hijos quiénes somos o la fuente de verdad, siempre la Biblia es la verdad absoluta, ¿verdad? Esa es la que usamos para enseñarle a nuestros hijos quiénes son, para que cuando la mentira venga, ellos puedan usar la palabra como filtro y puedan decir: oh, esto es verdad o esto no es verdad. Vamos a leer bastantes versículos bíblicos. Y tengo una copia acá, hice copias de los versículos que voy a estar usando. Las voy a poner aquí al frente para que al final, si alguno quiere tomar el papel para llevarse la copia de los versículos, lo puede hacer en confianza. Una por familia, porque no imprimí 200. ¿Quién soy? Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo primero que vemos es que somos la justicia de Dios en él. Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Somos llamados conforme al propósito de Dios. Primera de Corintios 6:19-20 dice: ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo. En ese versículo leemos que somos el templo del Espíritu Santo y que hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál precio fue ese? La sangre de Jesús. Romanos 8:37 dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En ese versículo leemos que somos ¿qué? Más que vencedores. Isaías 49:16 dice: mira,
He escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. En ese versículo vemos que Dios tiene escrito nuestro nombre, ¿dónde? En la palma de su mano. En 1 Juan 3:1 vemos, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Ahí vemos que somos, ¿qué? Hijos de Dios. En Salmo 139, del 13 al 14 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Ahí leemos que, ¿dónde fuimos formados? En el vientre de nuestra madre. ¿Por quién? Por Dios. Que somos una creación admirable. Todo esto crea identidad en nosotros, ¿verdad? Cuando no sabemos quiénes somos, cuando el mundo viene a decirnos que somos basura, que fuimos un accidente, que no servimos para nada, que no somos niños y somos niña, que no somos niñas y somos niño. Todas esas mentiras, ¿cómo sabemos quiénes somos? A través de la palabra. No es lo que el papá y la mamá diga, es lo que la palabra dice. Por eso es tan importante conocerla. Gálatas 3:26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Colosenses 3:12 dice, por tanto, como escogidos de Dios y santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahí dice que somos escogidos de Dios, que somos santos y que somos amados. Es que yo creo que nada predica mejor que la palabra, ¿verdad? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Salmo 139 del 2 al 6 dice, tú conoces cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. O sea, somos entendidos por Dios. Cuando sientas que alguien no te entiende, tú sabes que hay una persona que siempre te entiende. ¿Y ese quién es? Papá Dios. Mi caminar y mi acostar has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. ¿Quién es el que piensa en ti todo el tiempo, todos los días de tus vidas, de tu vida? Es Dios. Todos tus caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, somos herederos de Dios. Todo lo que es de Jesús, ¿a quién le pertenece también? A nosotros. Son buenas noticias, ¿verdad? ¿Tú sabías todo esto de ti? Es importante, ¿verdad? Salmo 100, versículo 3 dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No nosotros a nosotros mismos. Cuando un joven dice, tengo disforia de género y quiero cambiarme, quiero hacer la transición de hombre a niña o de niña a niño. ¿Tienen esa autoridad? No, porque ya Dios estableció quiénes son ellos. Y el problema, o no, el reto es en los papás, ¿verdad? Que son ellos los que tienen que decir, o sea, porque el niño te viene a decir, ay, me siento como niña. Ah, bueno, sí, debe ser que eres niña. No, ¿verdad? Que tú le dices, sí, el niño te dice, ay, me siento como Superman y me quiero tirar del techo de la casa. Tú le vas a decir, oh, sí, vaya, hágalo. Claro que no, ¿verdad? Es exactamente el mismo principio. Tú le dices, no. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra. Dice que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ahí vemos que somos escogidos y somos comisionados para dar buen fruto.
En Efesios 1, del 4 al 5, dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Somos escogidos y somos adoptados. Génesis 2:7 dice: Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahí vemos que Dios formó al hombre. Dios nos creó. No fue un accidente. Él nos creó intencionalmente. Isaías 43:1 dice: Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: No tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre y eres mío. Creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Jeremías 1:5 dice: Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré para profeta a las naciones. O sea que Él te conocía. Desde siempre te ha conocido y te apartó y te nombró. Génesis 1:27 dice: Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Los creó a imagen suya. Segunda de Corintios 5:17 dice: Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. En Él somos una persona nueva. Y este es uno de mis favoritos y es uno que yo oro sobre los niños todo el tiempo. Es 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Di conmigo: yo soy posesión exclusiva de Dios. Mis hijos son posesión exclusiva de Dios. Y mis generaciones. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Así que cuando tú quieras enseñarle identidad a tus hijos, siempre ve a la palabra. La palabra es la fuente de toda verdad. La palabra no es un libro más. La Biblia es la palabra viviente de Dios. Cuando tú encuentras la palabra, encuentras a Jesús mismo, porque la palabra dice que Él es el verbo, Él es la palabra. No es algo seco, ni es algo aburrido. La palabra es lo mejor que podemos tener como guía, es nuestro compás de vida. Y basado en la palabra, entonces, vamos a usar eso como filtro para que cuando tu hijo venga y diga: oh, en la escuela me enseñaron esto,
Oh, mi amigo me mostró esto en su celular. Oh, mi vecino me contó esto. Oh, ese niño está vestido de niña todo este tiempo y yo pensaba que era niño. Y cuando toda esa confusión venga, tú vas a usar la palabra y le vas a enseñar. Porque eso es lo que cambia el corazón. No son las cantaletas ni son los regaños, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es la que moldea, la que cambia nuestros corazones, la que nos redarguye, la que nos da dirección, la que nos corrige. Es la palabra. Es muy, muy importante que si no lo has hecho hasta ahora, empieces a hacerlo ahora. Estudia la palabra, conócela, investiga qué dice la palabra sobre esto. Métete en Google, hay muchas herramientas, muchísimas herramientas. No, yo creo que en estos tiempos más que nunca no hay excusa para no equiparnos, para diligentemente dirigir a nuestros hijos. Amén. El otro punto, me duele la garganta, no mentira. El otro punto que tenía se llama verdad o no verdad. Entonces, en la clase de los de Lower Elementary, yo les estoy enseñando un currículum de apologética que les enseña cómo pensar, cómo pensar críticamente y evaluar cada idea con la que ellos están presentados diariamente. Entonces un día yo les pregunté, si un niño en tu escuela viene y te dice, ay, yo me siento como niña, entonces soy niña, ¿eso es verdad? Y subían los brazos, o eso es no verdad, no verdad, y cruzaban los brazos como una X. Y todos los chiquitos decían, no verdad. Entonces ya ellos están aprendiendo a cómo pensar. Y así es como debemos pensar todos nosotros. Nosotros, mira, no nos creas todo lo que decimos aquí. Tú mismo haz la investigación. Tú mismo estudia la palabra. Tú mismo métete en oración con el Señor y pregúntale, ¿cuál es la dirección que tú tienes para mí, para mis hijos? Es importante tener ese principio claro en nuestros hogares, de que aún si ven cosas en un show cristiano, yo les digo a los niños cuando están viendo televisión, ¿qué piensan de esa idea que acaban de decir? Aunque sean cristianos, no, son cristianos, entonces están bien. Ahí pueden tirar ideas también que tal vez son incorrectas o que no van de acuerdo a la palabra, pero si ellos vienen con el filtro de que yo voy a pensar críticamente y voy a evaluar cada idea que se me sea presentada como verdad o no verdad, entonces ellos van a estar equipados para enfrentar el mundo, ¿verdad? Porque no es suficiente decirles esto es seguro o esto no es seguro. Tenemos que enseñarles a pensar, porque el papá no va a estar ahí todo el tiempo con ellos 24 horas al día, 7 días a la semana. Nosotros les decimos a los niños, el Espíritu Santo es el que va a estar con ustedes todo el tiempo. Y la palabra dice que es el Espíritu de Dios el que los guía a toda verdad. Entonces pregúntale a Él siempre, ¿quieres que vea este show? ¿Cómo te sientes, Espíritu Santo, cuando escucho esta música? ¿Me está edificando? Espérate un momento. No la escuches porque la mamá dijo que no. No, esa no es la razón. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar a la lírica de esa música críticamente. Y vamos a pensar, ¿esto está edificando mi alma, mi espíritu? ¿O está promoviendo impureza y corrupción sexual en mi mente? Y tú le enseñas a cómo pensar. Entonces ya a mí me da risa porque ya Benjamín aprendió un poco de eso y ve algo en la televisión y dice, pero eso no es verdad. Ya él sabe. Ese es el mejor filtro que les puedes dar a tus hijos. No regañarlos porque están haciendo algo o porque no tienen que ver eso o porque no escuchen eso. Es equiparlos. ¿Cómo vas a pensar? Dios te dio la mente de Cristo. ¿Cómo vas a pensar con todo lo que porque ellos están siendo bombardeados constantemente? Ayer en la última práctica de soccer de nuestro hijo, llegó una mujer con una camiseta de una mujer desnuda. Solamente le estaba tapado los senos y sus partes privadas por decir que se lo taparon con un puntico. Y cuando yo vi eso, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Esos libros que nosotros acabamos de regalar dicen,
Una de las claves para los niños que nosotros les enseñamos desde pequeños es: si tú ves una imagen, las partes privadas son privadas. Eso significa que son para ti solamente, no son para estar mostrándoselas a nadie, ni estar tomando fotos de esas y mostrárselas a nadie. ¿Y qué tú haces si ves eso? Porque lo vemos en el mall, lo vemos en los billboards, si vamos allá afuera, lo vemos en las propagandas. ¿Qué hacemos? Tú lo ves, entonces tú te volteas, corres y le cuentas a alguien, a un adulto de confianza, tu papá o tu mamá, pero no te quedas ahí mirando. Entonces ya ellos saben. Y en inglés dice turn, run and tell. Voltéate, corre y dilo, cuéntalo. Nunca te sientas avergonzado. Siempre los niños deben sentirse seguros de que nosotros somos un lugar seguro donde ellos pueden venir. Un niño nunca ve de los 6, 7 años, nunca ve pornografía porque ellos quieren. Siempre fueron expuestos por alguien más y nunca va a ser su culpa. Ellos no pueden sentir eso. Ellos tienen que sentir que nosotros como papás somos el lugar seguro donde ellos pueden venir y contarnos. Y aún si lo vieron intencionalmente, no importa. Este es el lugar seguro donde tú procesas todas esas experiencias para que entonces tu identidad no sea robada, para que tu identidad no sea afectada. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá y soy tu cheerleader, tu fan número 1. Yo estoy aquí para ver ese destino, ese propósito, ese propósito de Dios cumplirse en tu vida. Pero necesito hacer de mi hogar un lugar seguro para que eso se pueda dar. Amén. Wait. Sorry, en esta él me dijo, habla todo lo que tú quieras, así que estamos... les voy a leer. Eso es importante, lo de saber cómo pensar, porque lo dice en Romanos 12:12. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Y qué significa conformarse? Es adaptarse, sujetarse. Yo voy a copiar las cosas que el mundo está haciendo. Y yo quiero decirte que esto no es solamente para los papás. ¿Cuántos tienen aquí algún tipo de influencia sobre un niño? Levanten su mano. Yo creo que todos tienen sobrinos, nietos, hijos, son maestros en escuelas, todos tienen algún tipo de influencia. Y estas son herramientas importantes para poder bendecir a esos niños alrededor de nosotros. Juan 16, del 13 al 15 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. El Espíritu de Dios es el que guía toda verdad. Ora y pregúntale al Señor, al Espíritu de Dios, ¿qué está pasando en la vida de mi hijo que yo no sé? Que tal vez está viendo que yo no sé, o de mis nietos. ¿De qué está hablando con sus amigos? Revélame si hay algo en su corazón. ¿Qué está pasando en él o en ella? No podemos vivir ignorantes. No podemos vivir pensando que se van a la escuela y todo está bien. ¿Tú sabes el tipo de libros a los que están siendo expuestos en las escuelas públicas? Es pornografía, eso es violación mental. Es pornografía pura. Tú no te atreverías a leer ese libro no, esos libros, porque son muchísimos. No te atreverías a leérselo a nadie en voz alta. Entonces hoy el Señor te está equipando y te está levantando y te está sacudiendo y te está diciendo: levántate. No hay mejor escudero del destino de tus hijos que tú. No lo hay. Él te los delegó a ti con propósito. Tenemos que ser intencionales. Pregunta, ve a la escuela, ¿qué tipo de libros están leyendo mis hijos? Métete a la librería. Yo lo hice una vez y oh my gosh. Y después ya me tocaba llevarme la lista de los libros que quiero escoger, porque no podía dejarlos, vaya, cojan los que quieran, porque no sabía con lo que me iba a encontrar. Nos pasó una vez con Benjamín, un libro de Lego. Entonces, hoy yo creo que el Señor te está comisionando en este día de Pentecostés. El Señor te está comisionando y te va a ungir
para ganar esa batalla en el destino de tus hijos. Este es el tiempo. Nosotros estamos quemando por esto, o sea, es algo que nos apasiona porque no hay nada más importante. Yo no le voy a dar cuentas al Señor por mi trabajo, ni por mi profesión, ni por mi educación, ni la educación de mis hijos. Yo le voy a dar cuenta por su alma. ¿Qué hice yo con mis hijos? No puedo voltearme y confiar la educación de mis hijos a alguien más, porque no es su responsabilidad, es la mía. Yo sé que tal vez no nos gusta que nos sacudan, pero es necesario, es tiempo de levantarnos. Y ese es el tiempo donde el Señor está diciendo, enough is enough, es suficiente. Mira todo lo que le están planeando para atacar a los hijos y destruir su destino, para desarrollar en ellos adicciones y destruir su identidad. Una vez que tú le dices a un niño que se cree niña que eso es normal, ¿por qué crees que el espíritu de suicida viene? Porque le estás diciendo no hay solución. No hay solución. Si te sientes así es porque debe ser así. Entonces no puede haber un cambio. Entonces, ¿cuál es la solución para ellos? Matarse. Y le dicen a los papás, ¿quieres una hija transgénero viva o un hijo muerto? Y eso es lo que los psiquiatras y los doctores le están diciendo. Y los papás caen en la trampa. Sí, vamos a pasarlos por la transición. Vamos a operarlos, vamos a quitarle los senos a la niña, a bloquear su pubertad. Yo creo que es suficiente. La iglesia tiene que levantarse a hacer luz y a pelear por el destino de sus hijos. La palabra dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero el que no lo hace es un necio. Y cuando la tormenta venga, su casa se va a destruir. Es la palabra la que tiene que guiar nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras decisiones. No hay tiempo para jugar. En estos tiempos que estamos, no hay tiempo para jugar. Oh, sí, es que ese show está bien, pero ¿qué promueve? O escuchar esas canciones están bien, sí, pero ¿qué promueven? Yo no estoy aquí para decirte, hazlo o no lo hagas. Tú mismo aplica este principio de aprender a pensar críticamente. Y siéntate y escucha. Y siéntate y pon atención. Yo creo que es tiempo de empezar a fomentar en nuestros hogares la presencia de Dios. Amén. Sin Él no vamos a ningún lado. Es imposible cumplir esta tarea Amén. sin la ayuda del Espíritu de Dios. Amén. Es Él el que nos guía a toda verdad. Amén. Y es Él en este tiempo nuestro mejor amigo y nuestro mejor aliado. No hay otra forma. No hay otra forma. Amén. Para terminar, vamos a ponernos de pie. Porque hoy queremos hacer un compromiso. Deuteronomio 6, de 6 al 7 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir con cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítenselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Vamos a hacer a nuestros ojos, Señor, ese es nuestro compromiso. Como padres,